Poppy Playtime Chapter 3 ha sido actualizado con nuevas imágenes. Vamos a verlo. ¡Let's go! La primera imagen nos muestra más juguetes suspendidos en la parte de arriba, refiriéndonos a Bron, Bunzo y Bogibot, mientras que en la parte de abajo vemos también que se repiten los mismos personajes, pero en esta ocasión fueron destruidos sin piedad usando los palos. La segunda imagen nos revela lo que posiblemente se trate de la estación principal de Playcare, las cuales quizás nosotros teníamos que llegar hasta allá, pero no pudimos por el repentino accidente con el tren, haciendo entonces que tengamos que usar una entrada alternativa como vimos en el teaser trailer 2. La razón por la que pienso que este lugar se encuentra en Playcare se debe a los múltiples juguetes tirados donde también les quitaron las cabezas, así como también de exhibirlos de forma grotesca. Tenemos algunos artes con los personajes de Playtime, un póster de Kissy Missy con temática de tren y un póster de Poppy a la distancia. La tercera imagen es una de las que menos podemos teorizar al respecto, debido a que solo se trata de un pasillo oscuro. Sin embargo, las paredes con mosaico de colores me recuerdan bastante a las paredes del teaser donde el monstruo morado estaba atacando a un trabajador, por lo que es posible que estas dos imágenes se encuentren en lugares cercanos. La cuarta imagen nos muestra nuevos dormitorios donde vemos en las paredes algunos personajes conocidos de Playtime, con el agregado del perro chocolate que vimos en imágenes anteriores. Este lugar fue invadido por el monstruo morado porque se pueden ver las marcas de sus garras en las paredes, así como también de quitarle la cabeza al muñeco de Huggy Wuggy. La quinta imagen nos revela una zona totalmente devastada, las cuales podemos destacar la presencia del monstruo morado, recordándonos sobre la hora de la diversión con letras de sangre. Contamos con más juguetes suspendidos tanto para Bron como para Bunzo. A la izquierda tenemos un escáner para introducir la mano verde, mientras que a la derecha tenemos nuevos pósters pertenecientes al perro chocolate y al elefante celeste. Espera, ¿qué? ¡Un elefante! Así es, te presento a las criaturas sonrientes, los nuevos personajes de Poppy Playtime Chapter 3, donde tenemos a un elefante, cerdito, unicornio, perro, conejo, felino, oso y un pato. Esta imagen tiene dos versiones, siendo la primera la que estás viendo, mientras que la segunda es esta, donde claramente el monstruo morado ha desaparecido, pero antes de que se fuese dejó un mensaje secreto en diferentes colores, siendo las palabras Toy de color blanco, SWA en color rojo y WA de color azul. Estas 8 palabras que acabamos de encontrar las vamos a combinar en un anagrama donde el resultado nos revela Stow Away. ¿Y para qué nos sirve hacer todo esto? Pues resulta ser que esto que obtuvimos se trata de una contraseña, debido a que si nos vamos a la computadora secreta veremos que se ha añadido una nueva carpeta llamada Sinclair 22, las cuales al tratar de acceder ella nos pide una contraseña, las cuales acabamos de conseguir, y cuyo contenido de esa carpeta es un mensaje las cuales nos dice lo siguiente: para Stella Greyburg Graver de Joel Sinclair, sección Playcare. Stella, quería llamar tu atención sobre mi creciente preocupación, igualmente compartido por otros consejeros dentro de mi ámbito, Teodoro Granville. Acatando nuestro periodo regular de almuerzo para empleados de 12 a 1 de la tarde, yo regresé a mi oficina y encontré a Teodoro rebuscando en mis archivadores. Como bien sabes, se supone que los niños deben estar en la casa de juegos durante este periodo, disfrutando de su tiempo libre antes de que comiencen las lecciones a las 1:15 en la escuela. Al principio estaba enojado con él, pero rápidamente comencé a darme cuenta de que el niño apenas sabía lo que estaba buscando. Mi amigo me dijo que mirara. Eso fue lo que Teodoro me dijo. Lo senté en mi oficina y pensando que era otro niño que había desafiado al pobre Teodoro a actuar de esa manera, le pregunté el nombre del responsable y me dijo: no sé su nombre, nadie más sabe que existe. Me dijo que buscara un archivo, pero no recuerdo cuál. Me han dicho antes que
Teodoro tiene un amigo imaginario. Esto es algo normal para un niño, yo lo sé, pero se siente diferente. Un amigo imaginario que le pide algo tan específico es extraño. Y sigue una preocupante tendencia en el comportamiento de Teodoro que es notada por mi personal. Voy a llevar a Teodoro a sesiones especiales de asesoramiento todas las noches a partir de mañana, para ver si hay alguna razón o motivación más profunda para estas acciones. Después de todo, un amigo imaginario puede crearse por varias razones. Teodoro es un chico problemático, pero estamos comprometidos en ayudarlo en todo lo que podamos. Con sinceridad, Joel Sinclair. Este mensaje es bastante interesante sobre el supuesto amigo imaginario de Teodoro que le pide encontrar archivos confidenciales de la compañía. Esta situación es demasiado sospechosa para tratarse de una simple broma de niños. Si tuviese que teorizar el amigo imaginario de Teodoro, me atrevería a decir que se trata del experimento 1006. Hay que tener en cuenta de que existe la posibilidad de que Teodoro se haya convertido en el monstruo morado, y si desde temprano ya veía a Prototype como su amigo al punto de arriesgarse en que lo castigaran para ayudarlo como fuese, no sería descabellado pensar que su amistad con él haya trascendido con el tiempo, haciendo que ahora lo vea como un ángel que lo salvó de seguir sufriendo a manos de los científicos. Por último, tenemos un nuevo comunicado en la computadora, ya que si nos vamos a la carpeta Confidential Reports, introducimos la contraseña que ya sabemos de un video anterior, aparecerá un nuevo archivo, las cuales nos dice lo siguiente. Aviso, equipo perdido. Al final de este turno, varias piezas de equipo de la empresa no están contabilizadas. 2 dispositivos GrabPack 2.0 y 2 accesorios de manos verdes. Se usó por última vez esta mañana para mantenimiento de rutina en la escuela. Es posible que haya sido robado o extraviado, pero en este momento no estamos seguros. Nosotros revisaremos las cámaras de seguridad y ver qué se puede encontrar, pero solo quería mantenerlos informados. Mark Smith, técnico de mantenimiento. Este aviso únicamente nos habla de que se extraviaron algunas cosas de la empresa. No sabemos si Teodoro tenga algo que ver con esto, pero de momento es todo lo que se sabe al respecto. Lo que sí queda bastante claro es que las nuevas imágenes de la página de Steam vinieron a reemplazar las imágenes del video pasado, las cuales ya no se pueden visualizar más en la tienda, lo cual es cuanto menos curioso. Y ese sería el video con respecto a las nuevas imágenes y últimas novedades de Poppy Playtime Chapter 3. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. No voy a negar el hecho de que ustedes 8 se vean adorables, pero no me pueden engañar. Sé perfectamente lo que están haciendo, y desde ahora se los digo. A la única que voy a adorar es a Mommy.